En el mundo hispano, pocas historias son tan famosas como la de La Llorona. En México, Centroamérica y hasta en rincones de Sudamérica, el relato cambia de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero el corazón de la historia es siempre el mismo. Una mujer que en plena noche llora por sus hijos perdidos, casi siempre cerca del agua. Hay quienes la escuchan, otros juran haberla visto a lo lejos, pero todos coinciden en que su voz, su lamento, se queda grabado para siempre en la mente de quien la oye. Pero, ¿qué hay detrás de esta figura? ¿Es un mito que nació en la época colonial o es un eco de una leyenda indígena mucho más antigua que la llegada de los españoles? Tal vez es algo más complejo, a un fenómeno que mezcla la realidad, el miedo y la memoria colectiva. Las versiones más comunes, esas que nos contaban de niños, coinciden en tres elementos clave: una madre, unos hijos que mueren, casi siempre ahogados o desaparecidos, y un llanto eterno que vaga por la noche. En México, una de las narraciones más difundidas habla de una mujer llamada María. La historia cuenta que, cegada por los celos o la desesperación, ahogó a sus propios hijos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, el arrepentimiento la consumió. Su condena fue buscarles eternamente, gritando en la oscuridad: ¡ay, mis hijos! Pero la leyenda no se queda solo en México. En Guatemala y Honduras, el personaje a veces adopta nombres locales y su historia se vincula a ríos específicos, lugares con nombre y apellido. En el Perú y el noroeste argentino, algunos relatos le dan un giro social. Asocian la figura de la Llorona con madres solas, abandonadas, que luchan en contextos de pobreza y migración. En estos casos, el mito no solo asusta, sino que también funciona como una advertencia moral, un reflejo de tragedias reales, incluso en una urbe como la Ciudad de México. La leyenda sigue viva. Se la sitúa en los antiguos canales de Xochimilco o en barrios donde antes corrían ríos ahora entubados, lugares cargados de historia, de un silencio húmedo y nocturno, donde el agua fue y sigue siendo el eje de la vida. Pero antes de seguir, una pregunta que divide a quienes investigan el tema: ¿La Llorona es un mito que se expandió con los cronistas españoles, o es en realidad una fusión con relatos indígenas previos? Quédate, porque más adelante vamos a explorar los sorprendentes paralelos con antiguas figuras femeninas que ya lloraban, perdidas en las culturas prehispánicas, mucho antes de que la leyenda tomara su forma actual. Cuando uno se toma el tiempo de revisar testimonios orales, sobre todo en barrios a orillas de ríos o canales, empieza a notar un patrón que se repite una y otra vez. Las apariciones suelen ocurrir después de la medianoche, casi siempre acompañadas de neblina o un clima húmedo. El llanto que describen no suena como un grito humano normal. Es extraño. Lo sienten lejos y cerca al mismo tiempo, como si viniera directamente del agua. Los testigos describen a una mujer vestida de blanco, a veces con un velo que le cubre el rostro o con un cabello muy largo y oscuro que se confunde con la noche. Una constante es que rara vez mira directamente a quien la ve. Hay relatos de policías nocturnos que, mientras patrullaban, escucharon un lamento desgarrador y pensaron que alguien pedía ayuda. Al ir a investigar, no encontraron a nadie. En zonas rurales se cuentan historias de cómo los animales se ponen inquietos, los perros ladran nerviosos,
justo antes de que se oiga el llanto, en la distancia. Algunos barqueros aseguran haber visto una silueta cruzando un puente para luego desvanecerse en el extremo contrario, como si se la tragara la niebla. Cuando comparamos todos estos relatos, surgen 3 posibles explicaciones. La primera es un fenómeno acústico. El agua y la arquitectura de un canal o un puente pueden amplificar y distorsionar sonidos lejanos, el aullido de un perro, el viento pasando por una estructura metálica, incluso el silbato de un tren a lo lejos. Podrían ser interpretados por nuestro cerebro como un llanto, especialmente si ya conocemos la leyenda. La segunda es la sugestión cultural. Si creces escuchando el mito de La Llorona, tu mente está predispuesta a reconocer ese patrón. Cualquier ruido extraño en la noche, cerca del agua, puede ser suficiente para que tu cerebro rellene los espacios en blanco y te convenza de que estás escuchando el famoso lamento. Pero luego está la tercera posibilidad, la experiencia anómala. Hay personas que juran haberla escuchado o visto sin conocer previamente la leyenda, y sus descripciones coinciden con las de los demás. Es una simple casualidad, una memoria implantada por la cultura popular sin darnos cuenta. ¿O hay algo más que no podemos explicar? Si buscamos en archivos de periódicos locales del siglo XX, encontramos pequeñas notas de vecinos que reportaban haber oído un llanto de mujer cerca de acequias o lavaderos comunitarios. Esto no prueba nada sobrenatural, claro, pero sí demuestra que la historia es increíblemente persistente y vuelve, generación tras generación, a ocupar el imaginario colectivo. Y aquí va una promesa al final del video. Te voy a mostrar el gesto o el patrón de comportamiento que más se repite en las apariciones consideradas más creíbles. Si reconoces este detalle en una historia de tu ciudad, sabrás exactamente qué observar. Entonces, ¿qué parte de La Llorona es mito y qué parte es real? Empecemos por el mito. La figura de la madre que llora por sus hijos perdidos no es exclusiva del mundo hispano. Es un arquetipo que aparece en muchas culturas. La versión que conocemos es una mezcla fascinante. Por un lado, tiene elementos indígenas, donde el agua a menudo es vista como un umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por otro, está impregnada de la moralidad colonial, creando una historia que servía como advertencia contra el abandono familiar, los celos o la venganza. Ahora, la realidad social. Muchas de las historias locales de lloronas tienen su origen en contextos de duelo muy reales, en tragedias como inundaciones, epidemias que se llevaron a los niños o accidentes fatales en ríos. El mito, en estos casos, funciona como una memoria colectiva, una forma de procesar y recordar esas pérdidas comunitarias. También hay fenómenos físicos. La reverberación del sonido en túneles o bajo puentes puede convertir ruidos comunes en algo que suena inquietantemente a un llanto. El viento, al pasar por ciertas aberturas, puede crear frecuencias bajas que engañan al oído humano. Además, en noches húmedas, el sonido viaja de manera diferente, a menudo más lejos y con más claridad, lo que puede explicar por qué tantos avistamientos ocurren en esas condiciones. Y finalmente, están los testimonios más duros y conmovedores. Hay relatos verificados de madres que, tras perder a un hijo en el agua, volvían al mismo lugar durante años, noche tras noche, a llorar su pérdida. Los vecinos las veían,
Y con el tiempo, el barrio empezaba a decir: ahí está, la Llorona. No era un espectro, era una persona real, consumida por un dolor real. En esos momentos, el mito y la vida se cruzan de una forma tan potente que es imposible separarlos. Prometimos un patrón, un detalle que se repite en los testimonios considerados más creíbles y menos sensacionalista. Aquí está en estas versiones. La figura no se acerca ni mira directamente a la persona, permanece de perfil o de espaldas, casi siempre en el límite entre una zona iluminada y la oscuridad total, como bajo un farol en la orilla de un canal. Su llanto no cambia de volumen si te aproximas, no se hace más fuerte ni más débil. Cuando alguien intenta hablarle, no responde. Y lo más curioso, Anne, al apuntarle con una linterna, la silueta parece aplanarse, fundirse con la niebla y simplemente desaparecer. ¿Es un fenómeno óptico? ¿El cuerpo de una persona real retirándose en silencio hacia la oscuridad? ¿O es una historia que, durante siglos, nos ha estado enseñando a respetar el agua, la noche y, sobre todo, el dolor inmenso de una madre? Hay leyendas que solo existen para asustar. Esta, además, nos hace recordar La Llorona, nos habla de la pérdida, pero también de los límites. Nos enseña que no todo se puede gritar y no todo se debe ver. Si alguna vez, caminando de noche, escuchas un lamento junto al río, mira 2 veces, una hacia el agua y otra hacia tu propia memoria. ¿Qué versión de La Llorona se cuenta en tu ciudad o en tu pueblo? Me encantaría leerla. Déjala en los comentarios y cuéntanos dónde se supone que aparece Anne, en un río, un puente o un viejo canal. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más historias como esta.